Muy buenas noches a todos. Muchas gracias al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por la invitación a participar en este seminario. Es una invitación que me hace sentir muy honrado, más en un auditorio tan hermoso y tan espectacular como es este auditorio del CIDESI Unitierra. Quiero comenzar recordando, como en el primer día de estos trabajos, lo hizo el subcomandante Galeano, a un chiapanejo y mexicano excepcional y universal, el poeta Juan Bañuelos. Un poeta nuestro, César Vallejo, un poeta doblemente postrero por su afición a los postres, no perdonaba no comer dulce al final de cada comida, y postrero también porque su obra está ya en la posteridad. Nos enseñó y nos transmitió un habla y una hermosura en las palabras que nace precisamente de la vegetación y de las gentes y de los pueblos de este Chiapas. Él entonces está aquí presentes con nosotros. Yo quiero en esta conversación con ustedes el día de hoy asomarme a lo que sucede en nuestro país en estos momentos. Y para hacerlo voy a tratar de dibujar 4 ventanas distintas para asomarnos a esas ventanas y tener más o menos una idea de lo que se está moviendo allá afuera. Una primera ventana busca describir lo que está sucediendo con nuestra economía y la crisis de un modelo que se nos presentó como inevitable e invencible en el terreno de la economía. Una segunda ventana buscará asomarnos a una realidad dramática que es la realidad de la narcoeconomía y la narcopolítica, estrechamente relacionada con la primera ventana, pero también con la tercera. La tercera ventana voy a tratar de explicar cómo veo yo lo que considero es una crisis de la representación política general en nuestro país y derivada de la primera y segunda y tercera ventanas, también una crisis en el terreno de los derechos humanos. En este contexto buscaré tratar de explicar a vuelo de pájaro algunas de las resistencias que se han venido desarrollando en los últimos años, para terminar finalmente a partir de estas 4 ventanas con una más general que he llamado la nostalgia del porvenir o el porvenir de la nostalgia. Vivimos no solamente en México, sino en todo el mundo, tiempos de incertidumbre, tiempos de caos y tiempos de confusión. La situación entonces es inmejorable. Nada de lo que hemos visto hasta ahora es eterno y hoy se abre en nuestro país, como se está abriendo también en el mundo, una oportunidad única, excepcional, para cambiar el estado actual de cosas. En 1989, con la caída del muro de Berlín, nos anunciaron el inicio de una era de un mundo sin muros y de un mundo sin guerras. No hemos tenido tantos muros levantados como se han venido construyendo a partir de 1989 y tantas guerras desplazándose y desarrollándose como las que sucedieron a partir de la teóricamente el fin de la Guerra Fría. De la misma manera, en las últimas 3 décadas en nuestro país, nuestras élites económicas, políticas y culturales, todas al unísono, nos han dicho una y otra vez que no hay más destino para México que el de su integración comercial con los Estados Unidos, que es hora de dejar de ver hacia el sur, que en el sur no hay nada para México y que es hora también de despojarnos de nuestro nacionalismo, de nuestra reivindicación de la soberanía energética, de nuestra reivindicación de soberanía territorial, para ser modernos,
porque ese nacionalismo, nos decían, no es más que una nostalgia del pasado que lastra nuestra entrada a la modernidad. Curiosa ironía, hoy que llega al gobierno de los Estados Unidos el señor Donald Trump, nos acaban de anunciar que por favor vayamos agarrando nuestras maletas porque nos tenemos que ir de América del Norte. Ya no somos norteamericanos por decreto del señor al cual tuvieron a bien recordarle su mamá al inicio de este seminario. Estamos ya fuera de ese universo teóricamente, un universo en el que comenzamos a integrarnos a partir de hace poco más de 30 años, cuando México se integra al Acuerdo General de Aranceles, eso que es el antecedente de la Organización Mundial del Comercio. Es el lugar donde los amos del universo han querido escribir la Constitución del mundo para regular las reglas que deben de tener el desarrollo del comercio y que hoy también comienza a tambalearse y a entrar en crisis. Esa entrada a ese proceso de integración comercial, ¿verdad?, tiene en 1994, con el banderazo de salida del Tratado de Libre Comercio en 1994, un candado que se cierra la puerta. A partir de ese momento, México comenzó a ofrecerle al mundo como centro de inversión, y cuando digo al mundo estoy hablando de los capitales internacionales, un territorio privilegiado para invertir, a partir de los más de 3,000 kilómetros cuadrados que tenemos de frontera con los Estados Unidos, pero también de algunas ventajas comparativas como el costo de nuestra mano de obra. México es el tercer país en América Latina con el costo de mano de obra más bajo. Y les decían de paso que no había que preocuparse de su tiradero, que podían haber leyes ambientales muy estrictas, pero que el gobierno mexicano estaba dispuesto a cerrar los ojos. O le ofreció también a esas empresas una moratoria ambiental de facto, además de todo tipo de facilidades. Y a partir de entonces comenzó a haber, era una larga tradición ya en la política mexicana, pero comenzó a ejercerse desde el Ejecutivo un uso faccioso de las leyes para permitir que el derecho atentara contra la justicia y abrirle el paso a esos capitales. Fue de esta manera como México se convirtió en un país que camina a dos velocidades distintas. Por un lado, con un sector de la economía muy dinámico, entre comillas, moderno, integrado estrechamente con las cadenas de producción de nuestro vecino del norte, y otro país que avanza mucho más lentamente. Un país que tiene estados como Aguascalientes, como Guanajuato, como Coahuila, con tasas de crecimiento chinas, ¿no?, de 6, 7, 8, 9%, y un país que tiene entidades como Veracruz, Oaxaca, Morelos o Hidalgo, que prácticamente su economía no crece como tal. Este país dual es un país también dual en el sentido de que, por un lado, su economía se ha desarrollado alrededor de estos modernos polos industriales, pero simultáneamente ha ido acompañado de la proliferación más absoluta de la informalidad en el terreno laboral. Casi 29 millones de personas, es decir, el 57.8% de la población en edad de trabajar, se encuentran por afuera de los canales de la economía normal. Y cuando hablamos entonces de la informalidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de sectores de la población muy amplios que están ajenos a redes de protección social, salud, vacaciones, seguridad en el empleo, por supuesto, y que al mismo tiempo, para poder sobrevivir, necesitan establecer
todo tipo de relaciones perversas con los poderes que existen en las ciudades, los municipios, los estados, ¿no?, para encontrar la forma de ganarse la vida en un marco que no está claramente regulado. En el otro terreno, en este otro terreno de la economía que crece, vemos cómo se han desarrollado un conjunto de grandes empresas que hoy son los principales empleadores de mano de obra del país. ¿Quiénes son esas grandes empresas? América Móvil, del señor Carlos Slim, una empresa que solita representa el 5% del Producto Interno Bruto y que contrata a casi 200,000 trabajadores. Walmart, también con casi 200,000 trabajadores. Y esas tienditas que vemos como si fueran hongos por todo el país, las OXXO, ¿no? Hay más de 13,000 de ellas, ¿no?, que han venido convirtiéndose paso a paso en uno de los principales minoristas. Estas son las tres principales cadenas empleadoras de ese país. ¿Y cómo son los trabajadores hoy que laboran allí? Son trabajadores que en muchos casos no tienen días de descanso, trabajan jornadas de trabajo de más de 40 o 48 horas, carecen de vacaciones, viven en el mundo de la precariedad y de la inseguridad laboral. Hay toda una nueva generación que no sabe lo que es la seguridad en el empleo. No es que las cosas antes fueran muy buenas, no es que estuvieran muy bien, pero es que hoy se ha instalado el mundo de la precariedad absoluta y en el horizonte de esos jóvenes pues no hay más que estar ahí mientras consiguen otra chamba, ¿no?, sin tener garantizadas cosas que hoy ya cada vez más son un sueño, como el de la jubilación o ese tipo de espejismos que están localizados o que están asignados a solamente otro pequeño sector de trabajadores. Este país ha creado un país enormemente desigual, un país en donde 20 empresarios tienen en sus manos 108,000 millones de dólares. Esos 20 empresarios concentran la mayor cantidad de la riqueza. Y al mismo tiempo un país con 64 millones de pobres, más del 53% de la población. Esos 64 millones de pobres son 11 millones de pobres más de los que así habían hace más de 10 años. Pero decíamos hace un momento que este país, a pesar de todo, ha tenido un conjunto de locomotoras que han arrastrado la economía, locomotoras que ven, por supuesto, hacia Estados Unidos, y que han establecido nuevos tipos de industrias o de empresas que no pueden caracterizarse como atrasadas. Esta idea de que la manufactura mexicana son solamente maquiladoras que producen o adicionan muy poco valor y todo esto es una idea que pudo haber sido cierta en el arranque del Tratado de Libre Comercio, pero que hoy se ha transformado de manera muy significativa. Tijuana es la capital mundial de las pantallas planas. No hay lugar en el mundo que produzca más televisiones que Tijuana. Y eso porque Tijuana todavía es mexicano, no sabemos hasta cuándo va a durar eso, ¿verdad? Pero por lo pronto todavía es mexicano. ¿Cuáles son entonces esas locomotoras? Son básicamente la industria manufacturera, muy especialmente la industria automotriz, por supuesto el petróleo, la minería, un nuevo tipo de agricultura y, fundamental para nuestra economía, las remesas. El subcomandante Moisés nos platicaba el primer día de cómo era la finca chiapaneca. En 1950, cuando llega la carretera a este estado, los primeros caminos, comunicándola, enlazándola con el centro del país, en este estado había más vacas que personas. Al mismo tiempo, los niños no bebían leche y los adultos no comían carne. Bueno,
Esta imagen de la finca de entonces creo que puede ser una imagen afortunada para explicarnos el funcionamiento de estas nuevas empresas hoy. Son empresas que producen gran parte del proceso de la industria aeroespacial, pero por supuesto nosotros no producimos aviones como sí lo hace Brasil. Son partes que producen equipo médico sofisticadísimo, pero ese equipo médico se acaba finalmente integrando en Estados Unidos o en otros países. Decía yo que estas locomotoras, en el caso, estas locomotoras están orientadas sobre todo a sacar la producción hacia Estados Unidos. En el año 2016, el año pasado, el 82% de nuestras exportaciones, o sea, 4 de cada 5 exportaciones estuvieron destinadas a ese país. Y el 90% de nuestras manufacturas se destinaron a nuestro país. Somos el patio de atrás para fabricarles las piezas que ellos necesitan, ¿no? Porque la mano de obra es más barata, porque aquí hay agua, porque etcétera, etcétera. Este proceso como ya lo han explicado los zapatistas en distintos momentos, ha destruido una parte del país y lo ha vuelto a reconstruir de otra manera. De tal manera que si uno se asoma hoy por el Bajío, va a poder encontrar que el Bajío de hoy no tiene nada que ver con el Bajío de hace 30 años. Bueno, hasta los japoneses pusieron un consulado en la ciudad de León. ¿Cómo estarán las cosas? Bueno, pues ahí tienen la planta de la Mazda, la planta de la Toyota, la planta de la Honda, pues necesitan un consulado que les resuelva los trámites migratorios a sus gentes. Este proceso ha convertido, por ejemplo, al estado de Michoacán, ¿no? Un estado que tiene 4,5 millones de habitantes dentro del estado de Michoacán, pero tiene al mismo tiempo 4 millones de michoacanos en Estados Unidos a los que ha expulsado, 400,000 de ellos nacidos en el mismo Estados Unidos, ¿no? Lo ha convertido en el primer estado productor agrícola en México, cuando eso era impensable antes, y en el primer estado exportador de hierro, ¿no? Rumbo a China, donde los famosos caballeros templarios tenían grandes intereses en la exportación. Es decir, ha transformado la geografía de nuestro país de manera muy drástica y la quiere seguir transformando de esta manera a partir de la creación de estas regiones de enclaves. Estas plantas industriales de las que hablábamos han tenido efectos devastadores sobre los territorios donde se asientan. En un primer momento porque ocupan muchas veces de manera arbitraria allí esas tierras y esos territorios. En un segundo momento porque utilizan una cantidad extraordinaria de agua, la roban. La industria automotriz, por ejemplo, ¿no? México tiene ya 15 plantas automotrices instaladas. La industria automotriz, para cada automóvil que produce, necesita alrededor de 500,000 de litros de agua, ¿no? Y esa agua se tiene que llevar de algún lado porque muchas de esas plantas están instaladas donde no hay agua, como es el semidesierto de la frontera norte mexicana. Y es así como tenemos el caso de los yaquis en Sonora y el acueducto Independencia, en donde hace falta quitarles el agua para llevárselas a Hermosillo con el pretexto de saciar la sed de la población, cuando realmente lo que se trata es de saciar la sed de la planta de la Ford Motor Company que está instalada allí, que necesita agua para seguir su marcha de manera acelerada. Esas empresas también son una enorme fábrica productora de basura. Y resulta que casi el 85% de los desechos industriales de nuestro país no tienen confinamiento alguno, están a cielo abierto,
con lo que eso significa en el terreno de la contaminación. Y su llegada produce, por supuesto, una especulación inmobiliaria impresionante. México se ha convertido, y el gobierno federal lo presume a cada rato, en el 7º país productor de automóviles y en el 2º país exportador de automóviles. Por supuesto, esos automóviles no son para el consumo de los mexicanos, ¿no? 4 de cada 5 de esos vehículos van a parar a otros países, sobre todo a Estados Unidos. Sin embargo, para que tengamos idea de la importancia de este sector hoy, resulta que 18 de cada 100 dólares de las divisas que vienen de las exportaciones del país vienen precisamente del sector automotriz. Imagínense qué va a suceder ahora con todas esas plantas y con toda esa industria a partir de las presiones de Donald Trump de no seguir instalando más plantas aquí. Muy fácil, dirán, pues los podemos exportar a China, ¿no? Total, China no produce automóviles, ¿verdad? O los podemos exportar a Canadá, total, allí Canadá debe ser el 2º país también productor de automóviles en el mundo. Bueno, a lo mejor los podemos exportar a Brasil. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa planta industrial ahí establecida, con todas esas coronas empresariales trabadas alrededor de las grandes plantas automotrices? Bueno, pues, digo, hay realmente una crisis, ahí viene esa histeria de nuestras élites, ¿no?, que ahora sí se envuelven en la bandera nacional, ¿no?, para proteger al Tratado de Libre Comercio, y quieren que confundamos esa defensa de la nación y del país con la defensa del Tratado de Libre Comercio, cuando son cosas completamente distintas. Otra de las fuentes más importantes a partir de las cuales se obtiene recursos en nuestro país es el petróleo. Es una fuente un poco abollada ya, ¿no? Durante 40 años se utilizó indiscriminadamente el uso de la renta petrolera para financiar el gasto público, ¿no? Y hoy resulta que ya solamente el 15% del gasto público tiene como fuente de financiamiento esa producción petrolera, que se ha derrumbado. Hace 10 años México producía 3.2 millones de petróleos, hoy produce apenas 2.1 y este año va a producir apenas 1.9. Y entonces nos dijeron que para poder volver a relanzar nuestra plataforma petrolera, pues teníamos que renunciar a la soberanía energética, que teníamos que traer capitales, inversiones para que construyeran plantas, y que había que darles garantías, ¿no? Garantías que nos hacen pensar en otras épocas. Ustedes recuerdan cómo durante la Edad Media los siervos que trabajaban para los señores feudales, ¿verdad?, tenían unos gorros, ¿no?, que los identificaban con el señor a los que trabajaban. Los de tal varón tenían gorros de una determinada manera, los de el conde tal tenían gorros de otra manera. Bueno, eso ha cambiado hoy en día, y hoy en lugar de gorros tenemos esas cachuchas que dicen Pioneer, que dicen Monsanto. Hoy esas cachuchas ya tampoco van a servir, porque con las nuevas reformas energéticas esas cachuchas van a decir British Petroleum, Texaco y todas las demás empresas petroleras, porque se ha establecido ya un nuevo tipo de servidumbre en el campo mexicano a partir de las facilidades que se les ha dado con esta reforma energética a las grandes empresas transnacionales. Si en el pasado nuestro lema era "la tierra es de quien la trabaja", hoy con la nueva reforma el lema va a tener que ser "la tierra es de quien la perfora". La tierra es de quien la perfora, y es así como vamos a ver aparecer ya el surgimiento de una nueva clase social en el campo, la de los latifundistas energéticos. Y si antes los campesinos tenían que pelearse con los ganaderos, ¿no?, y desalambrar cuando hacía falta recuperar las tierras de los pueblos o de los ejidos invadidos por ellos, ¿no?,
o había un conflicto con los finqueros que producían café o caña. Hoy el problema se va a localizar cada vez más, como podemos ver, me parece, en el norte del estado de Chiapas, con estos nuevos campos petroleros, en donde se les está dando a los particulares, ¿no?, la posibilidad de disfrazarse de causas de utilidad pública. Hagan ustedes el favor. No voy a entrar en detalles, creo que Magdalena ya ha explicado un poco sobre lo que es la ocupación temporal y lo que significa, pero ahí está surgiendo una verdadera bomba de tiempo en todas estas regiones donde puede haber posibilidad de explotación petrolera. Otra actividad fundamental, otra locomotora central es la minería, ¿no? Ya también Magdalena hacía referencia a ella. Casi el 4.6% del Producto Interno Bruto el año pasado provino de esta actividad. Pero resulta que la cuarta parte del territorio nacional está ya concesionado a empresas mineras. Y de esas empresas mineras, el 70% son extranjeras, fundamentalmente canadienses, y el 30% son mexicanas. Y de esas mexicanas, los tres principales empresarios coinciden con los hombres más ricos de México: Carlos Slim con Frisco, el señor Baileres y el señor Larrea. Ellos tienen, no todo, pero casi el restante 30%. Se trata de un negocio extraordinario para esas empresas. Entre 2008 y 2013, esas empresas devolvieron a la nación, o para ponerlo de otra manera, esas empresas extrajeron, por cada peso que le dieron a la nación, ellos extrajeron 173 pesos. Cuando quienes pagamos impuestos ganamos 10 pesos, ¿no?, tenemos que pagar alrededor de 30 pesos, de 3 pesos de impuestos. Ellos pagan 1 peso por cada 173 pesos que ganan. Hay una imagen que me parece que resume muy adecuadamente lo que está pasando en el mundo de la minería, y tiene que ver con la producción de oro. México es un importante productor de oro, no es el más importante en el mundo, pero miren ustedes, comparen la cantidad de oro que se ha extraído en nuestro país entre el año en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio y 2015, y la cantidad de oro que se extrajo en 3 siglos de la colonia. En 300 años de explotación colonial se extrajeron 182 toneladas de oro. Entre 1994 y 2015 se extrajeron 1,089 toneladas de oro. La explotación colonial, con todo lo salvaje que fue, dejó finalmente ciudades como Zacatecas, como Taxco, como Pachuca, como Álamos, etcétera, etcétera. La explotación minera de hoy lo que deja son enormes cráteres lunares, ¿no?, la ruptura del tejido social, el envenenamiento de la tierra, del agua y del aire, la devastación sobre la devastación. Eso es lo que le deja la minería a México. Y por supuesto, este 25% de concesiones está avanzando, sobre todo, como nos explicaban los compañeros el primero y el segundo día, sobre los territorios indígenas. A los indígenas los mandaron a los montes y ahora les quieren quitar también los montes. Las concesiones abarcan territorios completos del pueblo Cucapá, del pueblo Guajiro, del pueblo Kikapú, de los nahuas de Michoacán y de Pima. Y esas concesiones tienen como los pueblos más afectados de este país a los chatinos, a los coras, a los mixtecos, a los tarahumaras, a los tepehuanes y a los zapotecos. Se vive hoy alrededor de la minería lo que el compañero fallecido en 2010, Ricardo Robles, explicó para la Sierra Tarahumara como una
nueva colonización. Algo similar a lo que también se vive con el narcotráfico. Pero bueno, decíamos que también hoy nuestra agricultura es pujante, ¿no? Ahora producimos mucho más valor de lo que producíamos antes. Seguimos importando lo que nos comemos, ¿no? En esta relación de agrícola comercial con los Estados Unidos, si esa relación la tuviéramos que ejemplificar con una hamburguesa, resultaría que el pan y la carne de la hamburguesa se producen en Estados Unidos y nosotros orgullosamente producimos el tomate, la cebolla y el pepinillo con el que lo adornamos. ¿De dónde viene la catsup y la mostaza? Está en discusión, ¿no? Por dónde están las plantas maquiladoras. Pero ese es el tipo de relación que se ha establecido en la agricultura. Exportamos, se dice orgullosamente hoy, miles de millones de dólares de cervezas y de tequila, ¿no? A mucho orgullo. Bueno, ni las cervezas ni las tequilas están hoy en manos de mexicanos, ¿no? Salvo unas cuantas pequeñas marcas artesanales de cerveza, cada vez más absorbidas por las grandes cerveceras, y uno o dos marcas de tequila por ahí, que no vamos a decir el nombre para no hacerles publicidad. Pero efectivamente México está exportando alimentos tan importantes y que son tan parte de nuestra dieta nacional como las moras, ¿no? Zarzamora, frambuesa, blueberries, arándanos, etcétera, etcétera. Más de 1,000 millones de dólares van a Estados Unidos. Exportamos más de 2,000 millones de dólares de aguacate. Exportamos, 2,000 millones de dólares de jitomate y 1,600 millones de dólares de aguacate para que nuestros vecinos del norte tengan la botana cuando ven el espectáculo del medio tiempo, ¿verdad? Pero esta agricultura ha provocado cosas impresionantes. Otra vez, la imagen de la finca es muy interesante de recuperarla, porque quienes se hacen cargo de la producción de estas moras, estos aguacates, estos jitomates, etcétera, etcétera, son más de 2 millones de jornaleros, en su inmensa mayoría de ellos indígenas, migrantes, que viven en una situación absolutamente parecida a la que describió hace 100 años John Kenneth Turner cuando escribió ese libro fantástico que se llama México Bárbaro. Estamos hablando de que cuando queremos explicar cómo es el trabajo migrante de los jornaleros, estamos hablando básicamente de familias enteras. Resulta que de esos 2 millones de personas, 723,000 son niños que no tendrían por qué estar trabajando y lo están trabajando, y jóvenes. Resulta que la tercera parte de esos 2 millones de migrantes no reciben pago por su salario. Estamos hablando de esclavitud, ¿no? En pleno siglo XXI, en pleno entrada de la modernidad, ¿no? Resulta que solo el 25% recibe el salario mínimo, muchos más reciben menos del salario mínimo, y que solo 3 de cada 100 tienen un contrato de trabajo por escrito. Más del 60% trabaja 6 días a la semana y el 14% de ellos trabajan todos los días a la semana. Solo 4 de cada 100 tienen acceso a servicios de salud, y solo el 7% tiene cosas como el aguinaldo, y más de la mitad tiene que trabajar con esos venenos terribles que se tienen que aplicar para tener esos frutos para exportar. Es muy curioso porque este proceso de impulso a este tipo de agricultura ha ido acompañado también de lo que explicaba Magda hace un momento. El Tratado de Libre Comercio caminó de la mano con la reforma al artículo 27 constitucional que canceló el reparto de la tierra. Y en aquel entonces se decía que
los tecnócratas decían que era imposible que un país que tenía el 27% de su población económicamente activa en el campo solamente produjera el 7 o el 8% de la riqueza. Entonces que había que drenar a la población rural, había que sacarla del campo. El TLC se convirtió entonces en la llave, ¿verdad?, para drenar a esa población y, según ellos, mandarlos a grandes centros industriales a que se convirtieran en obreros. Y decían también es que es más barato atender a esa población como pobres en las ciudades que en el campo. Pero algo sucedió con esta apuesta de drenar a esa población y de compactar la propiedad, porque finalmente los campesinos no se dejaron, ¿no? Y si en 1992 había 28 millones de gentes viviendo en el campo, en el año 2016 había 28 millones de gentes viviendo en el campo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Necios como son los campesinos, pues se regresaron, ¿no? Y aventaron el procede, ¿no?, por delante para titular y regularizar la tierra. Y es muy interesante porque 2.700 núcleos agrarios, adivinen ustedes, indígenas, dijeron, no, el procede no procede, ¿no? Aquí no camina. Y por más intentos que hicieron, el proceso de titulación en esas comunidades se detuvo. Pero en las otras también sucedió una cosa interesantísima, y es que los campesinos lo que hicieron fue titular la parcela, titular el predio donde vivían, pero todo el resto lo dejaron como áreas comunes, que no pueden ser vendidas por la decisión de alguien en lo particular. Y no contentos con eso, en una especie de reforma agraria desde abajo, a la que no le pidieron permiso a nadie para hacer, comenzaron a repartir de una vez la tierra a sus hijos, a sus nietos, de tal manera que si en 1992 había 4,5 millones de unidades de tierra, unidades productivas, hoy hay 5,5 millones de unidades productivas, todo un éxito de nuestros tecnócratas, como ustedes pueden ver, ¿no? La resistencia camina por muchas veredas, ¿no? Eso es muy interesante. La resistencia no necesariamente se expresa con bloqueos o tomas de edificios públicos, se expresa también con cómo la gente defiende y resiste en su tierra, en su territorio y lo recrea. Finalmente, decía, la otra actividad económica importante es, ya dijimos, exportamos jitomates, exportamos automóviles, pues también exportamos mano de obra, ¿no? Casi 13 millones de mexicanos viven hoy en Estados Unidos como indocumentados. Y de esos 13 millones, resulta que casi 5,5 son mujeres. Esto es un fenómeno absolutamente nuevo, hay una feminización también de la migración. Y de esa migración, esos migrantes se han encargado de mantener a mucha de esa gente que vive en el campo, a muchas de esas familias, mantenerlas con aproximadamente 25,000 millones de dólares en remesas. 1 de cada 5 familias en nuestro país vive gracias a las remesas. Ese es el compromiso que tenemos con nuestros paisanos. Y han ido ahí a partir de redes propias. Me apuro con esta ventana. Y entro a la segunda ventana, la ventana de la economía criminal. México no exporta solo, como decíamos, mano de obra y no exporta solo productos manufacturados. También exporta otro tipo de productos agrícolas. Marihuana, ¿no? Amapola, procesada, es centro de tránsito de cocaína. Bueno, resulta que el 10% del Producto Interno Bruto proviene de actividades de la economía criminal, 150,000 millones de dólares, y que de ese 10%, entre el 40 y el 45% proviene del tráfico de drogas. México se convirtió ya en el segundo país exportador de goma de opio hacia los Estados Unidos, inmediatamente después de Afganistán. Hablaba yo de los empleadores. Se emplean, según datos de la Secretaría de la Defensa, en el mundo de las drogas, entre
450,000 y 500,000 personas. En Pemex se ocupan 150,000. México es entonces un centro de producción, es un centro de tránsito, es un centro de consumo. Y alrededor del mundo de las drogas ha habido un proceso de despojo, un proceso de desalojo y de desintegración comunitaria impresionante. Los viejos caciques se han reciclado con el narcotráfico y como podemos ver en las historias más recientes de la prensa nacional, desde la detención del señor Yarrington en Italia hasta la detención del procurador general de Nayarit en los Estados Unidos, el vínculo entre el mundo de la política y el mundo del narcotráfico es estrechamente relacionado. Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, son sin lugar a dudas narcoestados. Y estamos hablando de que esa actividad económica alrededor de las drogas implica la complicidad y la participación directa del ejército, de la marina, de las policías, de los jueces, de los diputados, de los senadores, de los gobernadores, de los notarios, de los empresarios, de los taxistas. Estamos hablando de que ese fenómeno ha venido capturando áreas enteras del Estado mexicano. No es un Estado fallido, es un Estado en el que se ha integrado estrechamente los intereses del narcotráfico con los intereses del mundo empresarial, con los intereses del mundo de la política, para acabar construyendo un Estado mafioso. Eso es lo que tenemos en México, un Estado mafioso. Y eso nos lo mostraron con toda claridad los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa con su lucha. Y eso nos lo han mostrado la lucha de los tarahumaras en Chihuahua y la lucha de tantos y tantos compañeros. Pero ese narcotráfico es hoy un peso terrible como fuerza agresiva en contra de las comunidades rurales e indígenas de nuestro país. Tercera ventana, muy rápidamente. Vivimos una crisis de representación general. Si algo mostró en 1994 el levantamiento zapatista, es que México no cabía en su régimen político, en su sistema de partidos, y el México de abajo no cabía en la bota de sus patrones, o de sus finqueros, habría que decir ahora. Ese 1994 mostró que era necesario reestructurar y refundar este país de otra manera, ¿no? Y había que recomponer los mecanismos de representación política por todos lados. Esa posibilidad se dio en el año de 1996 con los diálogos de San Andrés. Ustedes recordarán, hubo una primera mesa sobre derechos y cultura indígena, cuyo acuerdo implicaba ni más ni menos refundar el país, de un país de ciudadanos a un país de pueblos y ciudadanos, entre otras muchas cosas. Una segunda mesa, que era la mesa de democracia y justicia, que fue acompañada de ese foro que nos hacía referencia Paulina hace un momento, en donde se estaba discutiendo y debatiendo a partir de la convocatoria de los zapatistas, en las que participaron ONGs, políticos, académicos, intelectuales, locutores, artistas. Se estaba discutiendo cómo avanzar en el proceso de la posibilidad de construir otro país, ¿no? Acabar con el régimen del partido de Estado. Y se había apostado muy claramente por una vía de ciudadanización. Lo que estaba discutiendo en la mesa sobre democracia y justicia eran cosas como candidaturas ciudadanas, referéndum, iniciativa ficta, cosas que después se fueron aplicando poco a poco. Pero mientras eso se discutía, en la calle de Barcelona, en la Ciudad de México, en las oficinas del entonces subsecretario Arturo Núñez, hoy gobernador del PRD en Tabasco, los representantes de los principales partidos discutían en secreto una nueva reforma del Estado. Una nueva reforma que finalmente aprobaron
y que tenía, como nos lo explicó también Paulina con mucha claridad, como apuesta central el fortalecimiento de la partidocracia, seguir manteniendo el monopolio de la representación política en los partidos y acabar con cualquier posibilidad de ciudadanización de la política. De paso, estos tres principales partidos se acabaron repartiendo el pastel, ¿no?, de los organismos tripartitas como el Instituto el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Electoral, etcétera, etcétera. Toda la arquitectura institucional que se construyó fue una arquitectura de reparto de cuotas. Formalmente este reparto de cuotas se procesa desde el Poder Legislativo, pero esto es una caricatura. Quien lo procesa son los dirigentes de esos partidos, porque la negociación de quién iba a integrar el IFE o quién iba a integrar el TRIFE se tomó por afuera del Congreso. Bueno, es importante recordar quiénes eran los dirigentes de los partidos ese año. Por parte del PRI había un personaje que pasó a la historia sin peña ni gloria, Santiago Ruel, ¿no? Por parte del PAN un personaje enanito, muy adicto a los alcoholes, ¿verdad?, el señor Calderón, ¿no? Y por parte del PRD, en un primer momento, estuvo Porfirio Muñoz Ledo y después Andrés Manuel López Obrador. Ellos fueron los artífices de este acuerdo cupular partidocrático y fueron también al mismo tiempo sus principales beneficiarios. Porque una vez que habían establecido ese acuerdo, le dieron el manotazo a San Andrés. Quitaron de una patada el tablero y se negaron entonces ni siquiera a respetar lo que habían acordado en la primera mesa. Y vino todo lo que vino, Acteal, el Bosque, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hoy vivimos es la crisis de ese sistema de partidos. Eso ya no funciona más, está haciendo agua por todos lados. Y ahora sí dicen candidaturas ciudadanas, y ahora sí dicen coaliciones, y ahora sí están discutiendo que si segunda vuelta. Oigan, eso estaba ahí desde hace 21 años, estaba sobre la mesa la posibilidad de hacer eso y de poder canalizar un proceso de transición del país de otra manera. Lo cancelaron, ¿no? Y ahora se quejan, ¿no? Ahora se quejan, pero bueno, eso estuvo ahí en ese momento. Y ese proceso de cerrazón política con la emergencia de la narcopolítica, con el tipo de desarrollo orientado hacia este tipo de industrialización, pues nos ha llevado a la crisis de derechos humanos que estamos viviendo actualmente. Feminicidios, ¿no?, asesinato de periodistas, desapariciones forzadas, México convertido en un enorme camposanto, más de 800 fosas por todo el país y siguen saliendo cadáveres y dicen que no hay crisis de derechos humanos. Bueno, ese es el resultado de eso, de ese nivel de putrefacción. Pero eso ya llegó a un límite, como llegó a un límite nuestra economía, como llegó a un límite nuestro modelo. Y quien ha puesto al límite todo ese modelo son una serie de luchas que se han desarrollado a lo largo y a lo ancho de este país. En primerísimo lugar, la lucha de los pueblos indígenas. Los indígenas han sido la columna vertebral de la resistencia en contra de los proyectos de minería, en contra de los megaproyectos más generales, en defensa del agua, en defensa de los bosques. Han sido al mismo tiempo básicos en la lucha en contra del colonialismo interno y la discriminación, y han sido la columna vertebral también para construir un gran movimiento de reivindicación de la autodefensa comunitaria. Ahí está el manifiesto de Ostula, de 2009, ¿no?, un manifiesto emparentado con los manifiestos más vivos de las rebeliones campesinas mexicanas del siglo XIX. Tiene su aroma, tiene su buque, ¿verdad?, como lo tiene el levantamiento, la proclama del 1 de enero de 1994. Pero ese sujeto tiene aún hoy que acabar de constituirse, está en ese proceso de recomposición y está en un momento de frontera, en un momento límite en el que si no toma la iniciativa,
si no avanza en el vuelco de la correlación de fuerzas, corre el peligro de que muchas de esas resistencias y triunfos que ha tenido comiencen a irse para atrás. Está también la lucha de los maestros democráticos de este país organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Su lucha histórica, reivindicando democracia del sindicato, la democratización de la educación y la democratización del país, pero también su lucha en defensa de la educación pública que en contra de la reforma educativa, que lo llevó a protagonizar los 124 días de huelga que en lugares como Chiapas, como Michoacán, como Guerrero, como Oaxaca, terminaron convirtiéndose en un laboratorio interesantísimo de convergencia magisterial popular. Está también, estoy yendo a vuelo de pájaros, pero está también la importantísima lucha de los trabajadores del sector salud. Se acaba de levantar una huelga de hambre de enfermeras aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pero estamos hablando de 900,000 trabajadores de salud, médicos, enfermeras, laboratoristas, químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Resulta, imagínense lo que son ustedes, que de esos 900,000 trabajadores, 160,000 de ellos que trabajan en el Seguro Popular, que tienen 13 y 14 años de estudio, deben elaborar con salarios de hambre, ¿no? Como si fueran despachadores de gasolina de Texaco ahora, porque ya no es de Pemex, ¿verdad? Las plantas, ¿no? Y deben de trabajar en instalaciones y con equipo insuficiente, con la saturación de la demanda, con sobrecarga de la atención, ¿no? Y por supuesto del otro lado con el malestar de los pacientes, ¿no? Y con las autoridades sanitarias lavándose las manos y haciendo campaña para ver si en una de esas son los ungidos como candidatos del PRI, ¿no? Que buscan criminalizar sus métodos. Y es así que todo esto se ha agravado además con una corrupción espectacular. Bueno, si la corrupción es grande en México, si la corrupción era grande en el sector salud, realmente la corrupción, perdón la palabra, no tiene madre en este sexenio. Vean ustedes Veracruz, vean Chihuahua, cada vez que uno de estos gobernadorzuelos cae en desgracia, ¿verdad? Y comienzan a salir todas sus raterías y tropelías, resulta que esas raterías y tropelías las hacen a costa de la salud de los que no tienen acceso a la salud, de los que no tienen medicinas, a ese extremo de cinismo hemos llegado en este país. Y contra eso están luchando los trabajadores de la salud en un frente de operaciones interesantísimos. Si antes eran los médicos los que la rifaban, ¿no? Ahora los enfermeros se les pusieron al brinco, ¿no? Y están dando una lucha ejemplar. En mucho, como resultado, fíjense lo que son las cosas de lo que fue la huelga de la universidad en 1999. Una parte de esa dirección del movimiento de enfermeros tiene que ver con esa gente que se formó ahí y luego pasó al sector público. Esos están luchando contra la privatización de los servicios, contra la subrogación, etcétera, etcétera. Hay también, aunque a veces no nos guste el tipo de lucha que da, también hay lucha en las organizaciones campesinas mexicanas. Parecen casi partidos de izquierda esas organizaciones campesinas, porque una se divide en 2 y 2 en 4 y 4 en 8 y ninguna desaparece, todas siguen allí, forman un archipiélago impresionante, ¿no? Más o menos han formado convergencias a la búsqueda de recursos, pero finalmente, a pesar de todas sus desviaciones y deformaciones en el tipo de gestión, están reivindicando el derecho de que los campesinos sigan siendo campesinos y de que los recursos para el campo no se destinen solamente a los grandes agricultores de Sinaloa, ¿no? Que producen maíz de riego, sino a todos los demás. Tenemos también una situación interesantísima, pero compleja y al mismo tiempo triste en el movimiento urbano popular, que tan importantes luchas dio en el pasado. Estamos hablando de una enorme dispersión. En la Ciudad de México existen más de 300 organizaciones urbano-populares. Por un lado están quienes se han dedicado a hacer simple y sencillamente negocios, se han vuelto bandidos, no hay otra forma de definirlos, otros más
que han incursionado al mundo de la política y que han hecho de la organización social el trampolín para tener diputaciones y las diputaciones para reproducir el clientelismo y el corporativismo más pedestre. Pero hay otras que no, hay otras que siguen reivindicando la autonomía, que están luchando por defender la ciudad, que luchan contra la privatización y la hegemonía del capital inmobiliario. En el Estado de México hay, desde el Movimiento Urbano Popular, más de 300 escuelas construidas. Son 300 escuelas, hay algo muy interesante. La gran apuesta de ellos es cómo ese movimiento que nació siendo un movimiento territorial y que se acabó convirtiendo en un sector y en un grupo de presión, puede volver a convertirse en un movimiento territorial que ponga en el centro la reivindicación del derecho a la ciudad. Está, por supuesto, el feminismo. Siempre que hablo yo de feminismo, tengo miedo de que luego me comiencen a lanzar piedras. Diría nada más que todas estas luchas de las que he hablado tienen como columna vertebral las mujeres. El movimiento por la defensa de los territorios en México tiene en las mujeres sus principales actores de manera central. Y lo mismo puedo decir de la mayoría de los otros mujeres, de los otros movimientos. Ahí hay un nuevo tipo de feminismo que no sabría yo cómo caracterizar, porque lo que en el pasado se caracterizó como feminismo popular tuvo, digamos, otra adscripción en el campo general del debate como un movimiento asistencialista, etcétera. Aquí no, aquí la columna vertebral de esos movimientos son mujeres. Pero creo que lo más interesante son dos fenómenos. Por un lado, las enormes movilizaciones que han comenzado a construirse en contra de la violencia de género en todo el país y en contra de las agresiones a las mujeres por ser mujeres, poner en el frente el feminismo, ¿no? Dejando atrás ese proceso de ONGización que se habían dado en el movimiento feminista. Y un segundo aspecto que me parece muy importante es cómo el movimiento feminista ha servido de sombras, de paraguas protector para el movimiento por la diversidad sexual. No son lo mismo, no son igual, pero el feminismo ha servido como cobertura para que ese otro movimiento pueda desarrollarse. Se han desarrollado también en nuestro país una cantidad muy interesante de protestas que nos muestran que no todos son derrotas en el campo del movimiento popular. Por ejemplo, hubo la intención de legislar una reforma nefasta sobre el agua, y esa reforma fue finalmente descarrilada por una convergencia muy interesante de universitarios, organizaciones populares, grupos técnicos, universidades, etcétera, etcétera. O el gasolinazo que pareció encender el país a principios de este año, ¿no? Que fue acompañado de ocupaciones de supermercados, saqueos, pero también de movimientos interesantísimos como el de Mexicali, que acabó traduciéndose finalmente en el obligar al gobierno del Estado a echar atrás una ley de aguas absolutamente privatizadoras. Creo que hay tres elementos del movimiento estudiantil que son muy importantes seguir reconsiderando. Los ecos de lo que fue la huelga del 99, ya hablaba yo de su impacto en el movimiento de enfermeros, pero también resulta que una parte muy importante del sindicalismo universitario medio en la Ciudad de México está alimentado por quienes participaron en esas huelgas y una gran cantidad de activistas. Segundo, lo que fue el movimiento Yo Soy 132, una parte muy importante acabó vaciándose en Morena, otra parte muy importante ha acompañado movimientos muy significativos, puso en el centro una demanda que sigue sin resolverse, nuestros sueños no caben en sus pantallas, el problema de los medios de comunicación sigue estando ahí de manera muy importante. Muy importante también, fundamental, la lucha por la aparición con vida de los desaparecidos, ¿no? Una lucha terrible donde se
hay una condición fronteriza entre la vida y la muerte dramática, ¿no? En donde se demuestra la desaparición como un ejercicio estatal de una voluntad clandestina de exterminio, ¿no? Pero vemos cómo esos movimientos comienzan siendo movimientos que le reclaman al Estado por no cumplir con su deber de protección, y terminan siendo movimientos que responsabilizan directamente al Estado de las desapariciones. Son movimientos que se convierten en movimientos con una carga política. El movimiento de Ayotzinapa es muy claro, pero está el movimiento de Coahuila, etcétera, etcétera. Piénsese lo que se piense, me parece que ha sido interesante como apuesta por darle una salida a un conjunto de fuerzas sociales significativas y de reagrupar a un mundo, una parte muy importante de la Iglesia progresista. Está el movimiento por una nueva constitución, un movimiento que hoy está fragmentado, pero que buscaba dotar de un horizonte distinto a los otros movimientos. Y todo esto, finalmente, con los medios de comunicación y la situación de violencia que se vive en contra de los periodistas, el problema de la concentración y el problema de la construcción, el problema del control estatal, que sigue siendo parte de la agenda central. Es así como llegamos entonces ya a la parte final de esta plática, espero no haberlos dormido, que tiene que ver con lo que llamaba la nostalgia del porvenir, ¿no? Muy brevemente diría, podemos entender la historia, ¿no?, como una tensión dialéctica entre el pasado como experiencia, como campo de lo vivido, y el futuro como horizonte de expectativas, ¿no? Y lo que digo es, hay nostalgia por una época en la que era posible pensar que había un futuro diferente. Hoy lo que vivimos es un mundo en donde el pasado es una especie de espectáculo como el de Walt Disney, ¿no? O una mercancía que se compra y se vende como si fuera patrimonio histórico en los bazares, ¿no? Y un futuro que es la mera proyección de este presente, ¿no? Vivimos un presentismo dilatado donde la ideología dominante nos dice que no hay más futuro que el de este presente proyectado al infinito. Y que entonces lo normal es que este mundo de explotación, de desigualdad, de discriminación y de despojo, pues son nuestra forma de entrar a la modernidad, y que no hay otro mundo posible más que ese. Es un mundo que, por supuesto, presenta la destrucción del tejido social y la emergencia del individualismo como lo natural. Ante esto, creo que es importante hoy reivindicar la nostalgia de los sueños que alguna vez tuvimos y que seguimos teniendo, sueños que no se han realizado, ¿no?, de ideales que son indispensables, aunque hoy estén rechazados, de cosas tan subversivas como la reivindicación de la solidaridad, de la fraternidad, de la igualdad, de la cooperación, la reivindicación de la defensa de lo común, pero también de la defensa de lo público. Y también en un momento en el que nuestro país está hoy siendo más amenazado que nunca, una defensa de la soberanía nacional que solamente puede venir de los de abajo, no de los de arriba. Creo que en ese contexto quien puede encarnar esos sueños de otro mundo es precisamente el de una fuerza indígena que incursione nacionalmente de otra manera, de la misma manera, con todas las diferencias del mundo, como Pancho Villa incursionó, algunos recordaban hace unos días en Chihuahua o en Torreón, o como el Che lo hizo en Santa Clara, ¿no?, en un momento en donde decía, vivimos un mundo de incertidumbre, una iniciativa como la que hoy nos presenta el Congreso Nacional Indígena, apoyada por los compañeros zapatistas, de una candidatura independiente. Una
iniciativa que nos haga que esta nostalgia del porvenir nos lleve a que el porvenir, esta nostalgia finalmente tenga un porvenir real. Muchas gracias. Gracias. Perdón.